¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos arrancando, como todos los sábados, aquí en Plan A, un espacio de debate. Hoy vamos a hablar de Internet, de las redes sociales. Cómo se ventilan intimidades, escándalos, peleas, cuestiones íntimas que se transforman en públicas, de personajes conocidos, y otros que no lo son. Seres anónimos que también utilizan la red para publicar sus vidas íntimas. También es utilizada Internet y las redes sociales para hablar de robos, escrachar gente, ayudar a las autoridades, en este caso para detener personas. La gente ha tomado Internet como elemento de comunicación y también para otros fines que vamos a enterarnos y debatir aquí en Plan A. Como siempre contamos, por supuesto, con un informe inicial. El tema Internet, el escarnio, la intimidad, las redes sociales. ¿Y vos cómo participás de este mundo siglo XXI? Informe. No te metas a mi Facebook. El escarnio digital se volvió la herramienta utilizada por la gente para dirimir cuestiones privadas. Cada vez mostramos más y subimos la apuesta. Lo que antes quedaba en el ámbito privado o en la denuncia en organismos específicos, hoy se comparte en las redes porque la gente descubrió que suele haber respuestas más rápidas. La sobreexposición está a la orden del día. Detrás de eso, el goce de mostrarse y sentir poder de destrucción a la hora de denunciar y escrachar. Esta semana, la familia Rial tuvo su apogeo en Instagram y Twitter. Morena, la hija del conductor, expuso graves denuncias contra su padre. Incluso sugirió que quiso suicidarse. También las redes hacen justicia. Una pareja de ladrones que robaba en negocios, carteras y billeteras fue escrachado en un video de un bar céntrico. Pronto se los vio en otros posteos en situaciones similares y finalmente fueron detenidos. Las denuncias de Natacha Haidt, las devoluciones a exparejas, las confesiones insólitas, todo pasa por las redes. Un caos de sentimientos cruzados. Ahora, en Plan A, conflictos, denuncias y sobreexposición en las redes. Un límite difuso entre la verdad, la mentira y la venganza. Sí, señores, es un hecho que domina la vida en este siglo XXI, Internet, y todo pasa por las redes. ¿Es bueno o es malo? ¿Cómo impactan nuestras vidas? Manuel del Castillo, como psicólogo, ¿cómo ves este fenómeno? Bueno, en principio no es ni bueno ni malo, como todo lo que crea el ser humano. Sí. Porque el ser humano no tiene una esencia en función de la cual haya que juzgarlo, se despliega permanentemente, es una realidad exuberante. Y esto de Internet es una más de las manifestaciones de su creatividad. Sí. Eso sí, nos altera, nos perturba, nos modifica. Vos hablaste de caos y es una palabra que ilustra todo aquello que no llegamos a comprender, y esto no lo llegamos a comprender mientras está ocurriendo, aunque sí nos adaptamos y vivimos dentro de este medio. Sí, entonces, pero se matan, Manuel. Bueno, entonces se sacan a la luz pensar cosas que a uno le aterran hacerlo público, ¿no? Así es, así es. De figuras de la tele, digo, esto es adrede, pasa realmente, hay otra intención. ¿Cómo se vuelve de eso? Bueno, habrá que ver la responsabilidad de cada uno que se mete en eso y cómo vuelve, si es que puede volver. Porque no dejamos de ser cada uno de nosotros y en los entornos en los que vivimos responsables del uso que le damos a la tecnología, para lo cual hay que conocerla y hay que situarse al respecto. Claro. Nos afecta, indudablemente. Para bien o para mal, tenemos que reflexionar el modo en que la usamos, el modo en que vivimos en ella, y qué queremos de nuestra vida en relación a la tecnología. Yo, por ejemplo, Ana Bloch, como psicóloga, especialista en temas adolescentes, ve a chicos que, la hija de Real, por ejemplo, adolescente, que habla de que quiso suicidarse, que acusa al padre, que recibe una reacción y realmente una contestación muy subida de tono de su padre. ¿Cómo se vuelve de esa situación en la que se expone una relación íntima de padre e hija en niveles tan crueles, ¿no? Bueno, yo lo primero que pensaría es cómo se llega a eso, Claro. más que cómo se vuelve. Es probable que no tenga mucho retorno en algún sentido, porque seguramente llegó hasta ese lugar por una serie de modalidades de crianza y de modalidades que implica la misma aparición de la red con un padre muy mediático, además, ¿no? Sí. Pero en realidad a mí lo que más me preocupa es cómo se llega. Claro. Porque estamos enormemente preocupados en este momento por
cómo la utilización de las redes, no el medio en sí, porque el medio tiene cosas muy interesantes para tomar, Sí. pero estamos viendo hoy niños muy, muy pequeños que vienen con 3 años a lo mejor al consultorio o 4 sin lenguaje, Ajá. sin nada de lenguaje, Claro. sin ¿Y una eso palabra. cómo se explica? Y esto en general está bastante vinculado a cómo los chicos quedan muy solos en Sí. el contacto con las tablets, los celulares y las nuevas tecnologías. ¿Y eso les quita vocabulario, Ana? Evidentemente sí, Ujú. porque cuando uno indica retirar estos dispositivos Sí. o mediarlos, que esté el adulto mediando y que no sean, digamos, darles a los chicos esto a modo de entretenimiento, Sí. el lenguaje se adquiere. Claro, claro. Sin Bueno, demasiadas intervenciones. ahí vamos abriendo otra vía, los chicos y las pantallas y la forma de expresarse. Pero volviendo al caso de este conocido conductor de Real, ¿vos crees que es adrede, que es un efecto buscado? Manuel Cancino, como hombre del espectáculo, ¿cómo alguien se puede exponer tanto? Y sobre todo con su hija. Mira, yo creo que está todo tan mezclado hoy en día. Sí. Es como que la gente que entra a las redes sociales lo hace, muestra su vida privada, obviamente. Sí. Y al mostrar tu vida privada te estás exponiendo. Y te estás exponiendo también a la repercusión que tiene. Es decir, antes vos veías una noticia Sí. en un canal y no tenías la posibilidad, salvo de mandar un mensaje al canal. Sí. Hoy en día, como está toda esta gran conexión de que todos estamos conectados con todos, existe al toque la réplica. Claro. Que por ahí puede ser positivo, por ahí no. A ver, lo que esta chica denuncia y todo esto que pasa, no sabés hasta qué punto es mediático, si es para, digamos, tratar de vender un producto, porque no lo sabés, no lo terminás sabiendo. Te digo la verdad, yo con 20 años que tengo en el espectáculo, hay veces que no sé de algunos artistas dónde termina la verdad. Ahora la ¿Y crítica dónde hacia empieza Real... la mentira? No, vos sabés que no me puedo dar cuenta porque es algo que yo acá en Rosario nunca hice. Es decir, todo lo que nosotros hicimos siempre fue por el laburo, el trabajo y mostrar nuestro arte. Ahora, pero no sí. la parte, digamos... ¿Y crees que prueba de su propia medicina Real con esta situación y las críticas feroces que han caído sobre él por tratar de esta manera a un adolescente? No sé, son personas que siempre han Hecho público su vida. Han hecho público su vida, han laburado en el filo de la navaja, Claro. porque han trabajado sobre las miserias de la gente y las intimidades Sí. de la gente en general, del ambiente artístico. Todo puede ser probable, Gustavo. Claro. A ver, esta situación es una situación muy límite, porque llegar a hablar de un suicidio o de un intento de eso, yo creo que es algo totalmente delicado, donde exponerlo ante una red social es algo totalmente riesgoso también, porque no a la sé, vista produce... a la vista de alguien que no incursionaría nunca en ese tipo de actitudes, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo que, Sí. como decían recién, bien tomadas las redes sociales, sería algo interesantísimo. Bueno, una de esas cualidades es lo que ha ocurrido en estos días en Rosario. Una pareja, como vimos en el informe, le preguntamos a Alberto Delgado, que es periodista, cronista policial, la gente denuncia, hace lo que muchas veces la policía no hace, indicar estas personas se están robando, son pungas, como vimos recién en las imágenes, Alberto. Exactamente, lo del bar que se había repetido a principio de año, que ya tenía varias denuncias. Venían delinquiendo. Venían, sí, eran Esa ya pareja. asiduos repetidores, eran conocidos de muchos bares céntricos. Claro. Hasta que replicó en las redes sociales y tomó repercusión y en 24 horas estaban detenidos. Estamos viendo esa imagen que se viralizó, que todo el mundo vio, recibió en su celular. La gente no tomó la decisión de decir, este hombre está robando, y muestra el modus operandi, ahí lo vemos. Y hay varios videos. Después aparecieron más videos también de otros lugares en donde se los veían cometiendo este delito. Sí. Es más, la Fiscalía está pidiendo a las personas que han sido víctimas de robos en bares o de este tipo de modalidad que se acerquen a reconocer algunos de los objetos que pudieron recuperar del allanamiento cuando los detuvieron. ¿Qué pasa con el Estado, con la policía? ¿Se hacen los distraídos? ¿Por qué primero la gente y luego
si no hubiera pasado esto no lo detenían. ¿Qué está ocurriendo, Alberto? Vos que conoces el la mundillo. tecnología ayuda mucho. El tema de la tecnología, el tema de las redes sociales, ayuda mucho a que se sepan las cosas antes. Y que se sepan las cosas, porque muchos te van a encontrar que te dicen que se ocultan muertos en Rosario. Claro. Hoy te enterás. Hay Hoy muchas más de las 90 y pico de personas que van fallecidas en el 2018, dicen. ¿Cómo? Que hay más que de los 93, creo, homicidios que llevamos hasta ahora. No. Y no es real. No es real, es la cifra original porque no es imposible ocultar algo en Rosario. Claro. Lo del ataque a la casa del la ex casa del juez Manfrín se supo por redes sociales antes que quizás hasta de una fuente oficial o un comunicado oficial. El comunicado oficial tardó prácticamente 12 horas. ¿Qué pasó con ese ataque a balazos del juez que intervino en el caso de los monos? ¿Qué pasó con las redes, Alberto? Y fue instantáneo, fue la gente empezar a tuitear, a tirar en Twitter o en otras redes sociales que había disparo en el barrio del Abasto, en la cuadra de la comisaría Quinta, ya a los 5 minutos una foto de un transeúnte sacando que había un móvil de la policía en el lugar y te vas enterando. Esto trae aparejado que no se oculte información, que la gente, exacto. Informantes, que inclusive los periodistas. También. ¿No? Sí, que terminan siendo fuentes a veces. Sí. Porque vos empezás a preguntar, ahí te lo tienen en el Abasto y empezás a consultar a tu fuente. Y ahí va saliendo la información. Sí. Bueno, este es el aspecto positivo, podemos decir. Antes tenías que esperar a levantarte al otro día y leer La Capital. Claro. Hoy en el momento, a ver, La Capital, El Ciudadano, los periódicos de tirada en papel, te enterás antes también a través de las redes sociales lo que ocurrió. Seguro. Bueno, vamos viendo aristas del uso de Internet. Karina Cabo, como especialista en temas de educación. ¿Y los chicos? ¿Y Internet? ¿Y la pantalla? Ahí también... Y el volcar información y el interrelacionarse con otros, chicos, grandes. ¿Cómo lo ves? Dos cuestiones. Primero, me parece interesante destacar, hay una serie, Black Mirror, en un capítulo que habla de las redes sociales y la mirada del otro, donde se va juzgando a la gente a través de las redes sociales y uno va creciendo socialmente en función de los me gusta. Va sumando puntos y va subiendo en la elite. Así es. Es la una escala metáfora, social. es una metáfora, pero una buena metáfora que podríamos mirar con los chicos a partir de los 10, 12 años, cómo lo que subimos en las redes sociales es lo que parecemos, no lo que somos. Ajá. Entonces da cuenta de esta posmodernidad, ¿no? De estamos dando una imagen y creemos que la persona es lo que muestran las redes sociales. Claro. Y en realidad no lo es. Y a su vez un tema educativo. Generalmente subimos a las redes sociales lo que nos gusta claro, mostrar entonces de nosotros. mostramos que somos seres absolutamente felices y no nos mostramos vulnerables. Y esto no es así. ¿Y es una vida superficial la de las redes, Por la que supuesto. mostramos? Yo creo que sí. Depende también cómo la usemos, ¿no? Depende del uso. Yo digo, las redes son maravillosas, pero siempre depende del uso. Por eso la educación en ese uso de las redes sociales, como padres, como escuela. Y también esto de que no digamos, mi hijo es inteligente porque a los 2 años puede pasar en la tablet, en la pantalla. Mirá qué inteligente es. El niño no es inteligente, va adaptándose a estas nuevas tecnologías y a la cuestión de las luces, ¿no? Se entusiasma mucho cuando Tinelli, cuando su hijo tenía 2 meses, decía, mi hijo es muy inteligente porque ve televisión. Claro. Un niño a los 2 meses no mira televisión. ¿Qué opina Rodolfo Achen, profesor de etnolingüística de la UNR, de este fenómeno que describe? Una cosa que quería agregar a lo que decías vos, que me parece que el tema de las redes, como una característica importante que tiene, que nos interpela. Nos interpela como todos los grandes descubrimientos y como todas las grandes innovaciones en la historia de la humanidad, incluida la Biblia cuando fue publicada por Gutenberg. Es decir, nos está interpelando algo que vino para quedarse y que vamos a tener que aprender a usar y que se manifiesta de esa manera. Lo del caso de la hija de Rial me parece que es una forma de scratch para su padre, me parece que hasta adecuada en función de cómo fue criada y de qué padre estamos hablando. Si un padre que hace de la vida privada ajena un panfleto cotidiano, me parece que el lugar donde había que manifestarle algo en contra de él era ese. Es decir, esto no te horrorizó, no me sino horroriza que fue para coherente. nada. Me parece que tiene que ver con un contexto donde una persona fue criada viendo cómo se ponía en evidencia y se hacía un trabajo y una profesión de mostrar la miseria ajena. Me parece que si yo tuviera un padre así, tuviera que decirle algo, se lo diría por las redes. Por suerte ya no tengo padre. Pero otra cosa que me interesaba plantear, y por lo menos no dejarla pasar, una que tiene que ver, bueno, ahora me sumó Karina lo de la inteligencia, que las formas de la inteligencia son muy variadas y también las redes contribuyen al desarrollo cognitivo, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, no es lo único, pero también, es decir, un chico no es más inteligente por leer un libro que por manejar una red, es decir... ¿Coincidís en ese punto?
No, pueden desarrollarse cognitivamente de las dos maneras, y no me parece que las formas tradicionales de desarrollo de la inteligencia sean las únicas formas. Y una cosa que sí no quería dejar pasar, que me imagino que se fue dicha en forma equivocada, pero como al pasar, que un chico llega a los 3 años a un consultorio sin lenguaje. Nadie llega a los 3 años. Ana, que está a tu lado. Claro, nadie llega a los 3 años a ningún consultorio sin lenguaje, salvo que tenga una patología Sin muy... hablar, muy sin cerrada. hablar. Otra cosa. El lenguaje es la capacidad de crear sistemas Está bien. simbólicos y comunicativos y define la humanidad. Yo le digo a una persona que tiene lenguaje, le digo que no es persona. Está bien, Entonces sin tenemos que hablar. estar muy cuidadosos cuando usamos los términos. Porque que yo adquiera más o menos vocabulario no quiere decir que tenga más o menos lenguaje, porque si no los mudos no tendrían lenguaje y no pensarían. Si Pero, estamos hablando de Rodolfo, cuestiones si un muy chico está serias. solo y los padres le dan una pantalla Sí. para que se ocupe, esté entretenido Sí. y no hay Es diálogo. como cuando tenía la niñera paraguaya y aprendía guaraní. No, no. A ver, Es lo Ana. mismo. No es absolutamente, Claro que es lo diciendo mismo. absolutamente. Estoy Y con te voy Ana. a decir por qué. Estoy con Ana. Claro, La diciendo gente se quejaba en absolutamente, el momento que un si chico vos me aprendía guaraní dejás, antes te de voy a cosas. decir por qué. Escuchamos la reacción. Hay momentos de estructuración psíquica. Sí, Obviamente, por cuando vos hablas de lenguaje desde tu disciplina, vas a hablar y vas a pensar en lenguaje, algo lo muy que es. distinto a lo que Sí. puedo plantear yo. Un niño que nace viendo una pantalla y no hay un otro, la sirvienta paraguaya, como vos No decís. existe ese chico que vea la Vos me pantalla dejás solo. terminar de Sí, hablar pero no y existe lo ese veo. chico ideal que Pero vea la pará. pantalla Cuando solo y vos no tenga un termines de otro, hablar, yo te o estaría contesto. encerrado en una pieza y no interactúa Rodolfo, con los padres, con los Está claro amigos. tu punto de vista, pero a ver la explicación de Pero por es qué que no opina existe Ana ese chico. distinto. No existe ese chico. Pero escuchemos la Estoy versión. hablando de un chico ideal para lo negativo que no existe. No existe el chico que está a las 24 horas interactuando con una pantalla sin relación con seres humanos porque estaría encerrado Está bien, en un Rodolfo, pero no hospicio. tomes Ese es Pero el chico del hospicio. me gustaría dejar claro algo que seguramente vos compartís y quizás no, y sería muy interesante ver por qué. Cuando vos haces una comparación entre la sirvienta paraguaya y la pantalla, creo que hay que establecer una distinción. Sí, seguro. No es lo mismo seguro. un vínculo humano No, seguro. que la fascinación por la pantalla. Y creo que a lo que refiere Ana es al cuidado que hay que tener cuando esa tentación enorme que es para todos la atracción de la pantalla termina ocupando huecos que deja la convivencia humana. En todas las épocas ha habido fallas del ambiente humano que garantiza el desarrollo de nuestra cría. Hoy esos huecos los ocupa la pantalla y tenemos que estar atentos. Antes del abandono. Ok, es verdad, en todas las épocas los ha habido. Si hay una familia que se borra y se deja un chico frente a la pantalla, si no existe la pantalla Pero, va a ser el abandono. Rodolfo, si no hay estímulo al diálogo, por ejemplo, madre e hijo. Claro, y pero solo- no le impone la Perdóname. pantalla, le Primero impone la quiero decir familia. El chico va a algo reflejar que es- eso también. Es la familia la falta que de no pone el palabra, diálogo, falta no de- la pantalla. ¿Puedo A ver, hablar? Ana. Primero, jamás homologaría a una persona, llamándola a la sirvienta paraguaya, con una máquina, porque es una persona. Sí. Primero, grave ideológicamente la diferencia que vamos lo a dijo en tener. el término que se usaba. No claro. lo utilizaría nunca en esos Bueno, términos mejor. porque es realmente es una agresión importante y No, una para desconsideración a lo humano en relación a un oficio que tiene un ser humano, que no es lo mismo que una pantalla. para Queda nada. claro, Ana. Diciendo El absolutamente. siguiente Voy al punto. otro punto, que me parece que es por lo menos el que me trajo a mí acá, que no tiene que ver con tener un protagonismo en un debate, sino que No, a mí realmente tampoco. como profesionales... Para nada. Todos fuimos ¿Me citados de vas la a misma dejar manera. hablar Sí, pero o está no? claro una cosa, que todos fuimos citados de la misma Está bien, manera. está bien. Perfecto. Ahora me O sea, vas a vos te dejar molesta hablar. cómo Me fuimos falta citados, es escuchar- problema tuyo. me falta Pero a mí no escuchar- me vas a decir que vengo acá a buscar un protagonismo, porque a mí Y yo fui evidentemente invitado de no la puede misma parar de manera hablar. que fuiste invitada vos. Así que falta- sí, no seas irrespetuosa. falta Primero que te digo, escuchar- no seas irrespetuosa. Ahora Rodolfo, habla todo lo que quieras. No, a mí escúchame. no me va a decir que yo vengo acá a buscar Está un bien, protagonismo queda porque claro. me invitaron. Queda Entonces, claro. Porque me déjame invitaron hablar. de la misma manera que vino Está ella, bien. pero porque fue No invitada y porque tenés creemos que porque si tenía no algo se que nos va el decir. debate, Bueno, si no, ambos se bueno, entonces enojan, que no sea irrespetuosa. nos privamos de Que no sea escuchar irrespetuosa, yo no tengo ningún problema el en punto seguir de vista. escuchando. ¿Ok? Bueno. Segundo punto, Ana. Yo vengo porque estoy muy preocupada. Yo también. ¿eh? Pero ahora voy a hablar yo, no vos. Bueno, no, está bien. Rodolfo, Imagínate por si favor. todos van diciendo Habla todo yo lo que también. Rodolfo. No, es una respetuosa. ese es el Vengo problema. porque estoy muy preocupada porque los niños llegan a mi consultorio sin hablar, Sí. sin un lenguaje hablado, Claro. sin incorporar la fonación, la voz y la boca, que son aspectos erógenos de la constitución psíquica, por estar muy conectados con la pantalla sin mediación del adulto. No vengo yo preocupada, lo Sí. estamos hablando los pediatras, los fonoaudiólogos que se ocupan del lenguaje en un aspecto específico, los psicólogos, quienes trabajan con niños en las escuelas, porque reciben en los jardines de infantes niños que no hablan,
Y evidentemente el uso de pantalla sin la mediación del lenguaje y la presencia del adulto, sea no me importa quién sea una niñera, sea un padre, sea un vecino, trae consecuencias severas en la constitución Porque psíquica. pasa, lo vemos habitualmente, muchos padres también nos ocurre, pasan horas del día frente a la pantalla. Yo coincido con ella. El problema es la mediación del adulto, no la pantalla. La falta Ahí de está, mediación la del mediación adulto. del adulto, No bueno. es la pantalla. Antes, cuando no estaba la pantalla, el adulto no mediaba y tampoco el chico se quedaba abandonado jugando como un autista con un autito todo el tiempo sin que participara. Encontramos un punto de coincidencia. Claro. Los otros días, vos sabés que estaba en un bar y veía un grupo de chicos de 8 o 9 años, estaban tomando algo y cada uno de con su ellos celular. estaba con su celular, no hablaban entre ellos. Quizás hablaban por intermedio de la red social. Bueno, Porque ahora- se reían de cosas que pasaban El y El se local de contestaban. comidas Pero rápidas cada uno más en su famoso, mundo. el local de comidas rápidas más famoso tiene computadoras, Sí, entonces los papás dejan que sus niños Ahí está. coman en la computadora. Lo quiero Ahora, escuchar a a mí me Martín intriga Traverso, mucho. que es autor de Revolución Millennial, sobre esto que estamos debatiendo. Martín. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que hay varias generaciones que están siendo, nosotros los millennials, soy un autor millennial, además de haber escrito el libro, Sí. somos los jóvenes adultos, pero los primeros nativos digitales. Somos Sí. los primeros, los early adopters de todas estas cuestiones, buenas o malas, pero que son objetivas, en fin. Después tenemos los que hablaba la señora, tu nombre, por Karina. Karina, Karina. que son la generación Z, que hoy tiene de 8 a 23, 22 años, la mayoría está en la escuela, y los más chiquititos, como los de problema de fonación que nombrabas, perdón, el nombre no. Ana. Son los de la generación alfa, que muchos son hijos de millennials. Claro. Entonces, es bueno e interesante entender qué ha pasado, la bisagra que ha ocurrido con los millennials. Es que al ser... Mucha gente, vos sabés que Martín todavía necesita saber qué significa millennial, porque Bueno, no... es el nombre que se le ha dado a esta generación de los nacidos entre 1980 y 1995, que nacimos en un milenio y nos insertamos en el otro. Claro. Los primeros nativos digitales, o sea, los primeros que incorporan a la vida toda la digitalidad, los smartphones, las tablets, etcétera, internet sobre todo, y de allí en adelante son todos nativos digitales. Cada vez Reconocer más que trae pronunciados. beneficios, pero que también hay cuidados que tener, que una absoluta dependencia de la pantalla le quita el diálogo con el Hay- otro. hay y especialmente en pros y una edad contras. tan complicada como es la de la infancia. Por ejemplo, en los millennials ya se empieza a ver lo que se llama la nomofobia y el FOMO. Lo habrán escuchado. La nomofobia viene de no mobile phobia, que es miedo a estar sin teléfono o a que se te quede sin carga o crédito, Sí. que te da una sensación Te falta. un millennial, lo último que ve a la noche antes de acostarse es su smartphone y lo primero que ve al levantarse es su smartphone. Obvio que esto se está trasladando a todas las Y el generaciones. adulto, te pregunto, ¿y el adulto también? El adulto también. El adulto No, de hoy acostumbrando. también. No es solo exacto. el más jovencito. Bueno, hoy esto era una característica que eran millennial, pero hoy podemos hablar de una cultura millennial porque se está extendiendo. Y Sí. también las malas costumbres, porque incluso en la consultora Nielsen, que habla en este libro la nombro, del uso del celular en las comidas, hoy los baby boomers, que son los padres de los millennials, usan más el celular al momento de la comida que los mismos millennials. Ahora, Martín, yo te quiero preguntar también de lo que hablamos al principio, el escarnio y hacer público intimidades y acusar padre a hijo. Ya no vamos a poner nombre, pero que lo vemos a menudo. Ese morbo, ¿cómo lo ves? Y creo que tiene que ver un poco con esta libertad. ¿Es una tentación que Es- viene aparejado al uso indiscriminado? Creo que con los millennials se inaugura también esto que podemos ser estrellas, celebridades de la noche a la mañana gracias a YouTube, gracias a las redes sociales, ahora gracias a Instagram también, sobre todo para los de ¿Qué las me querés escuelas. decir? Que cuando más se genera escándalo, más seguidores tenés, Algunos por ejemplo? pueden buscar ¿Y eso es como por lo bueno? como un combustible, como una tentación? Creo que la necesidad de reconocimiento la tenemos todos los seres humanos. La vamos a buscar por las buenas o por las malas. Sí. Entonces, hay algunos que harán algo ridículo para hacer en las redes sociales un crack, después van a ver si lo sostienen a eso, Claro. otros van a tratar de mostrarse como son, y yo creo que hoy esto está en maduración, está en proceso, está abierto. Las redes sociales sacan lo mejor y lo peor de nosotros, entonces Las dos cosas. lo potencian. Tienen alto poder de viralidad las dos cosas. Tiene alto poder de viralidad algo muy negativo, alguien que se va a suicidar, o algo muy ridículo, o algo también muy emotivo, muy auténtico, también tiene el mismo poder de viralidad. Bueno, Martín Traverso se llama. ¿Cómo es el libro? Revolución Millennial lo estuvimos presentando ayer en la Feria del Libro de Rosario. Perfecto. Grandísima experiencia, ¿no, Martín? Muy buena, la verdad que agradezco a la ciudad, a Rosario, que me recibe tan bien. También gracias a vos por invitarme a Pero este programa. no termines porque seguimos, ¿eh? Dale, sí. Seguimos debatiendo sobre las redes sociales, todo lo que genera, puntos de vista encontrados, como ocurrirá allí donde estás vos, viendo Plan A. Pausa, volvemos.
Qué debate que se generó en torno a las redes sociales, su impacto con los famosos, no famosos. Lo seguimos analizando en instantes. Ahora quiero hablarte de URG Urgencias, que te proporcionan más protección en cualquier lugar. Creó un código QR que ayuda a brindarte una atención más personalizada. El nuevo servicio de QURG permite al personal médico acceder a tu información médica más relevante en cuestión de segundos. Solo tenés que solicitar tu código QURG en www.urg.com.ar. Recibirás un sticker en tu domicilio para pegarlo en el casco de tu moto, bicicleta, celular, lunetas, parabrisas o en cualquier lugar visible. Muy bien. Bueno, Alberto, contame, ¿cómo utilizas las redes sociales que te nutren y que vos brindás mucha primicia instantánea? Es otra característica de Twitter especialmente. ¿Cómo llegás a la información que se genera en el tema seguridad? Bueno, muchas veces son fuentes que uno tiene, ¿no? Obviamente, como Sí. todo periodista. Y también hay mucha gente que de preguntar, Claro. de preguntar por un auto en contramano, por un robo, un arrebato, mucha presencia policial en determinado lugar, como te decía en el bloque anterior, cuando pasa lo de la casa del ex juez, la ex casa del juez Sí. Ismael Manfrin, va saliendo todo a través de redes sociales porque van preguntando que hay mucha sirena, que hay disparos. Claro. Y después que pasa alguien y que ya hay un móvil de la policía y que sacan la foto. Pero solamente se va gente generando. común se ve o también funcionarios, políticos. Bueno, funcionarios políticos lo usan mucho, obviamente, para mostrar lo que ellos mismos hacen. Sí. O lo que la oposición, O no hacen. claro, exactamente, o lo que no están haciendo de otro lado, ¿no? Sí. Pero sí, se utiliza mucho. Lo hablábamos antes en off, el tema de que los funcionarios, los políticos usan mucho también la red Twitter para mostrar y mostrarse. Claro, perfecto. Bueno, y aquí en el panel, Rodolfo, vos seguís con la tesitura que las pantallas no llegaron para limitar el vocabulario de los chicos especialmente. No me preocupa tanto eso. ECO una vez dijo que íbamos a estar invadidos por información y el problema es qué hacemos con la información después. ¿Qué herramientas nos brinda la sociedad, la escuela ¿Y qué y demás? estamos haciendo con toda esa información? ¿Qué te parece? Me Porque parece ECO escribió esto hace mucho que tiempo. Lo que sí me preocupa más lo de los adultos y lo poco procesamiento de la información. Y sobre todo el concepto de posverdad. Es decir, cómo se instaura cualquier cosa. Yo puedo llegar a mi casa e instaurar cualquier enunciado sobre cualquier persona Sí. o sobre cualquier hecho y viralizarlo y instaurarlo como verdad. Y no hay un proceso, que estoy hablando de los adultos, con lo cual quiere decir que no ha sido formado en la época de la computadora, sino que vienen de otra formación y que tampoco son críticos respecto de lo que reciben. Yo tengo amigos adultos que replican, retuitean, cuestiones que yo le digo, ¿y vos averiguaste cuál era la fuente? ¿Pensaste si puede ser verdad o no puede ser verdad? Porque en esto también Internet ha heredado lo peor de la escritura, que es considerar que porque está escrito es verdad. Entonces Y de me parece allí ese viene proceso la condena social. Claro, y ese cuando no es proceso- real, por ejemplo, que a un tipo se le pone el cartelito de abusador Y que o de es real. golpeador. A partir de ese momento de la viralización es real. Es decir, porque Es difícil volver, entonces. Es que no, es imposible volver. Si las cosas se instauran de esa manera, es imposible, porque uno no va a tener una viralización equivalente para la réplica. Es decir, una vez que se instaló, todos leemos rápido y nos quedó de por ahí que el cura de no sé dónde o la persona que trabajaba en tal escuela abusó de no sé cuántos Y chicos. ya es. Y ya es. Y después a mí me aparece replicado en otra escuela y en otra escuela y en otra escuela. Y a lo mejor existió un caso, a lo mejor no existió ninguno, y nadie, ya no tenemos ni el tiempo o el criterio para corroborar si la fuente es más o menos digna de ser replicada. Manuel, ¿cómo ves este fenómeno que describe Rodolfo? Absolutamente así. No tengo mucho que agregar. Lo que puedo decir es que las pantallas nos capturan. Sí. Y es una función inicialmente de los educadores, de los adultos en cada familia, preservarnos y luego a quienes dependen de nosotros de esa captura inmediata que produce la pantalla. Pero Generando... ahora en este caso, digo, porque es un hecho muy grave, Por que supuesto. se endilgue un delito a una persona y no sea culpable. Es así de grave y que como ya lo describe recibió la Rodolfo. condena social. Gravísimo porque ¿Qué pasa de con eso... esa persona que lo sufre, no? Bueno, la persona que lo sufre tendrá que ver cuánto depende y cuánto puede cuidarse del modo en que esa probable condena lo afecta. ¿Cómo recupera Pero su es inocencia, así. planteo? Una cosa te agrego. El concepto de posverdad es precisamente eso.
Ponerle que esa persona es juzgada y declarada inocente, se instaló y una gran cantidad de la población va a seguir diciendo, lo declararon inocente porque tienen un nexo con la justicia o porque la justicia además, ni la declaratoria de inocencia por parte de la justicia te libera de esa no, seguro. No, por eso digo, la condena social, el sello, ¿no? Lo dijiste al principio, el caso de Natalia Hyde, con el tema de las divisiones inferiores independientes. ¿Qué pasó con eso? Se tiró una bomba, se ensució mucha gente, ¿hay detenidos? ¿Hay gente frente a la justicia? Hubo profesionales, periodistas. Hay una red de Buenos Aires que quedaron escrachados. De Rosario en Buenos Aires. Sí, sí. Cantidad de memes que circulan por Facebook y demás, con la gente que fue nombrada y que ya se dijo que no tiene ninguna vinculación y que se sigue repitiendo. Pero hay gente que le quedó... instalándolo. Lo vio en Twitter y para ello es así. Está. Claro. Martín, hoy la pregunta es si existe un mundo fuera de las redes, ¿no? Con la dependencia que tenemos hacia Internet y todas estas herramientas. Y yo creo que hoy ya estamos en la sopa, o sea, ya nadie está fuera de las redes, es alguien que pueda tener una negación, pero va a ser como, por ejemplo, mi viejo se resistía al teléfono celular hasta que 3 años después todo el mundo tenía y se lo terminó comprando. Y esto es así. Ahora tenemos que ver cómo las usamos de una buena manera. ¿Y cómo la estamos usando según tu punto de vista? ¿Hay alienación? ¿Está bárbaro? ¿Creamos un mundo mejor? Creo que está saliendo lo que había en la sociedad, simplemente se está como amplificando. O sea, las redes no están creando un problema, sino que están amplificando lo que ya había. Claro. Si yo tenía necesidad de ser reconocido, la amplifiqué, entonces me hago youtuber, puede ser una forma positiva, hablo, ayudo a las personas. Otra puede ser llamar la atención con algo negativo. O puedo, incluso los videos sexuales, que también hay personas que se mandan en chiste y después se escrachan, que es otra forma de llamar la atención que termina mal, ¿no? Este fenómeno de youtubers, de bloggers que se transforman en líderes, seguidos por millones de personas, ¿qué pasa? ¿Cuál es esta razón, Martín? Bueno, aquí analiza en el libro justamente los youtubers, es uno de los fenómenos millennials. Los youtubers más famosos del mundo son todos millennials, o sea, tienen entre 23 y 38 años. Y un público joven. Y es un público joven, o sea, los youtubers son seguidos por millennials y por más jóvenes que millennials, de generación Z, por ejemplo, que tienen de 15 a 22 años, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Hoy los youtubers son una forma de la democratización de la fama. Un youtuber hoy puede tener más fama que la persona más famosa de nuestro país, por ejemplo. Doy un ejemplo que es Germán Garmendia, que es este youtuber chileno, que es el que más seguidores tiene a nivel Hispanoamérica. Y nunca pasaron por la tele, por ejemplo, por los medios tradicionales. Es más, mirá el caso de Germán Garmendia, él es el 7º en la lista mundial de YouTube internacional, es hispano. Germán tiene 45 millones de suscriptores, sí. 45 millones, más que toda la Argentina, entre sus 2 canales. Se le ocurre sacar un libro que se llama Chupa el Perro, así con ese título, año 2016. Chileno. Viene a la Argentina, a la Feria del Libro, tuvieron que darle un stand especial, yo estuve en esa Feria del Libro con mi libro anterior, y vendió más libros que Vargas Llosa, y esto generó una discusión. Y hoy en día es millonario. Hoy es millonario, incluso... ¿Y su fuente de ingresos es la venta de libros nada más? No, cualquier cosa que... Él tiene 45 millones de fieles. Sí, si él saca una taza que dice Cucurucho, capaz que le van a comprar porque es la taza Cucurucho de Germán. Pero eso pasa con los youtubers. En el teatro sin nada de producción. Manuel. ¿Sí? Actualmente, en el Teatro Mateo Bosch, ahora no recuerdo los nombres exactamente porque no los sigo, llenaron el teatro, estuvieron el fin de semana pasada y el anterior, los días que no estamos nosotros, para mucha llenando gente, el teatro ellos con su presencia solamente. Para mucha gente este fenómeno millonario pasa desapercibido. Les nombrás estos youtubers famosos, gente grande y no tanto, y no los conoce directamente. ¿No, Martín? Son conocidos. Es un fenómeno muy particular que está ocurriendo. Exacto, es un fenómeno particular y que hay que estudiarlo porque justamente la tele está perdiendo rating, porque justamente los más jóvenes vemos más YouTube que tele. Menos plana, Martín. Así ¿Vos sabés que a mí me puso contento cuando yo vi en el teatro? Por lo general el teatro va a gente más grande. Sí. Y me puso contento ver pibes de 18, 20 años yendo al teatro, que daba toda la cola por Boulevard Oroño, daba la vuelta, y digo, qué bueno, nosotros tenemos un público de arriba de 50 años. Y hoy en día en el teatro, ¿vos cómo ves el fenómeno de las redes? ¿Cómo lo usás en provecho propio? Lo usamos mucho. ¿Sí? Lo usamos mucho porque, a ver, era impensado en el 2002 cuando empezamos a hacer las primeras producciones. No existía, hablábamos antes, 2006, 2007, 2008, que empezó con el Facebook.
empecé muy tímidamente y a partir ya del 2010, 2012... Hoy están mano a mano con los medios tradicionales, en la difusión, por ejemplo. A ver, antes nosotros los productores pensábamos en promocionar nuestros espectáculos en lo que era el diario de acá, solamente la por ahí. televisión, los canales locales. Hoy tenés que pensar en redes. Los cables, los flyers. Sí. Hoy en día, digamos, suma un papel muy importante, una cuota muy importante a lo que es red social. Mira vos Sí, el hay fenómeno. que tener cuidado que los youtubers y los instagramers pasan a ser modelos de los jóvenes, ¿no? ¿Por qué cuidado? Y porque los chicos creen que subiendo varios videos van a poder ser famosos y van a ganar el dinero que gana Yo fulano pensé de que tal. decías por lo que dicen estos youtubers, Y por también, los algunos mensajes que también. brindan a través de También, la red. y por eso digo, los adultos, no olvidarnos la figura que tenemos como Los adultos, bichos. detectar el riesgo todo el tiempo. ¿Y ¿Perdón? qué queremos? Detectar el riesgo Sí. y cómo podemos ayudar a nuestro hijo, a nuestro alumno, a que sea realmente lo que él quiera hacer. Bueno, a que Karina, y en tenga lo que un atañe a proyecto tu de vida. especialidad también hay un tema que es el bullying, que son la cantidad de chicos que sufren, ¿no? Por supuesto. Este acoso permanente a través de internet, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso digo, ahí está detectar grupos de riesgo y es toda una tarea previa. ¿Cómo lo ves, Ana, este tema, el del bullying, las redes, el mal Sí, uso? me ha tocado los trabajar chicos? en varios colegios con estas situaciones, en varias escuelas, y es muy difícil desandar el camino, y el problema es la diferencia en relación a la reacción de los adultos en relación a la inmediatez con la que los jóvenes y los adolescentes suben la información. ¿Qué pasa con esa reacción? Un poco más de detalle. No Ana. llegamos, los adultos no llegamos a evitar que suban ciertas agresiones o ciertas denuncias incluso de lo que sucede en las instituciones, y después, una vez que está lanzada la situación, es muy difícil Yo no sé si desandarla. pasa por evitar. Yo creo que hay que ver qué hacemos Acompañar con eso. estos que observan, Sí. ¿no? Con estos que Bueno, filman. seguimos hablando de la falta de comunicación, adultos, Claro. hijos, internet. Claro. Seguimos Y la teniendo ese problema, lo venimos diferencia describiendo temporal desde hace años. de reacción para darle una temporal. mirada, perdona, para darle una mirada positiva a esto de las redes, yo sufrí bullying en la escuela sin redes sociales y con adultos que tampoco podían intervenir. ¿Viste? Como que esto lo que hace Sí. sí es acrecentárselo más rápido, viralizarlo más, Sí. es decir, un montón de cosas. Y estamos con las mismas cosas que hemos tenido siempre. Y para mirar otra mirada positiva, él es una persona que se asume como hijo de la tecnología, como fueron mis hijos después del 83 para acá y demás, y publica un libro y lo viene a presentar a la Feria del Libro. Sí. Y el youtuber más importante de Chile publica un libro y lo vende. Entonces, esas cosas tan tajantes de que esto no conduce a lo Son otro. las y que nuevas estrellas de reemplaza. rock. Vos recién nombraste Claro. los Beatles, lo dijiste Claro, por sí, abajo. eran ejemplos, no eran ejemplos, fueron ejemplos. Estos Rolling youtubers son Stone, lo que Beatles fueron en ejemplos, no los fueron ejemplos. 60. Yo no sé si eran ejemplos. A mí me resulta muy interesante una figura que usa Alessandro Barico, que dice que el joven surfea Claro. por la superficie y pasa del link al libro, a la película, A lo que que va tiene, que nosotros del lo link al teníamos. link. El libro- Exacto, el libro- de elemento a elemento. El libro sí, no tanto. Es una linda... Yo digo que el libro no Mira, tanto. él de- Barico dice que sí, que es Sí. esto que vos decís, que venden millones de libros le más interesan, que claro. a lo mejor un escritor O el libro clásico. sí, porque justamente Y vos siempre escribiste agarra un libro razón, siendo un nativo digital y usuario permanente de Y obviamente Internet. está en versión digital también, me lo Claro, están comprando, está en seguro. Mercado Libre. Claro. Y estoy yendo a la Feria del Libro de Paso de los Libres Corrientes, me Mirá. han invitado el 4 de junio y voy a hablar sobre el fenómeno de los libros en la era de los millennials y la era digital. Y voy a hablar sobre un Bien. tema que muchos no conocen, dentro de otros temas, que son los booktubers. ¿Escucharon hablar? Son youtubers que hablan de libros. Libros, Entonces claro. por ahí una cuestión que se dice es que los jóvenes no leen y los millennials no leen. Sí, leemos, pero en diferentes formatos. Las noticias en el teléfono, se lee Eso al parte para en el otro debate. teléfono. Acá, Bueno, lo pero que eso además se enseña en la generó. escuela. Valoremos Sí. también que Sí. hay otros formatos que la escuela está abriendo, Exactamente. que tiene que ver con los contenidos digitales, y está muy bueno que así se hace. Entonces, no podemos utilizar un fragmento de una película para construir un concepto, Hoy una me parece que canción. leen, pero en forma más divertida a través Sí. de Sí, eso, bueno, porque y- leer un libro implica Y en los millennials hay concentración. un pie en los dos lados. En el libro todavía impreso, que es Bien. una sensación de lo vintage, y el libro digital. Y los Perfecto. booktubers son estos consejeros que predominan en el ámbito de la ficción, sobre todo. Por ejemplo, la mexicana que es Las Palabras de Fa, que es la que más seguidores tiene en Hispanoamérica. La pueden, Fátima Orozco, tiene 350.000 suscriptores. Mirá. Y ella recomienda libros, te va haciendo como una comentarista Seguro. de La interrelación, Internet y el soporte que conocemos, el libro. Pero se nos va el programa. Quiero escuchar a cada uno 10 segundos. Alberto Delgado, tu conclusión. Bueno, como cronista policial, Las redes amplió la gama de medios que había. Yo creo que entra dentro de un medio informativo más que hoy tiene la opción la gente para informarse. Y vos lo explotás mucho como periodista, además de tu labor como periodista de radio, ¿no? También, sí, pues. Perfecto. Gracias. Muy bien. Estamos con Ana Bloch.
Bueno, Todo más una tranquilo, sola pacífico. cosa. Mensaje final. Bien, primero, filtro para los celulares y para la tecnología a la que acceden los chicos, sobre todo por el tema de la pornografía. Y segundo, no quiero que quede la idea de que uno está en contra, Sí. está como la sopa, tal cual. El tema es qué presencia puede tener el adulto para mediar ese contacto como parte de la enseñanza. ¿Por eso hablabas de filtros? No, los filtros existen en la tecnología. ¿qué tecnología? Que por Para favor impedir lleven los el acceso. celulares con Sí, los sí. que los chicos juegan o mantienen todos sus contactos sociales, a ponerle un filtro para que no accedan a ciertos contenidos que no deben acceder. Claro. Porque, bueno, ahí tenemos serios problemas. Bien. ¿Eh? Cuidar los chicos, principalmente, de recomendación. los peligros. ¿Coincides en esto, Rodolfo? Sí, totalmente, pero yo siempre soy muy viejo en la cita. Vygotsky decía que el buen educador es el que se adelanta al desarrollo y lo guía. Es eso, haya sido un libro, haya sido una película o haya sido internet. Es decir, el adulto tiene que estar presente ahí. No demonizar al objeto, al internet, sino siempre que ese objeto es negativo es por la ausencia del adulto. Y hubiera sido negativo si fuera libro, si hubiera sido película o la mala compañía. Perfecto. De acuerdo, En ese totalmente sentido, de acuerdo. Tuvimos las dos caras de la moneda. En el bloque Pero anterior, totalmente. una cosa, una tarea. Ahora, una coincidencia moneda total. grande. Karina, 10 segundos de tu Sí, mensaje. no esperar que la escuela haga todo, que la escuela lo eduque y le enseñe a usar la tecnología. La tecnología, el niño está desde los 2, 3 años con el acceso a la tecnología. Yo creo que es maravillosa, todo depende del buen uso y de un adulto mediador Claro. que interviene. Perfecto. Manuel Cancino, bueno, hombre de espectáculos del Teatro Rosarino. Y, entonces, tu mensaje. Yo creo que, Invitarnos al teatro. que no hemos... Sí, en la Mateo vos ya me voy para el teatro, Dale. que estamos con la magia de la revista Perfecto. y terapia de familia. Sí. Y la verdad que yo creo que cuando somos los que nacieron, digamos, en la generación esta, se adaptaron a esto, no tuvieron que adaptarse, perdón, nosotros tuvimos que adaptarnos un poco Claro, más. claro. Y siempre que ha sido, digamos, bien tomado todos estos medios y estas redes sociales, bienvenido sea. Bien. Pase del futuro, a ver, es la vida, pero... ¿Y vos te peleás digamos, a través tras- de Twitter? ¿Haces escándalo, Manuel? No. Entonces, Trato de invitanos. utilizarlo para las cosas Ahora lo vamos a buscar y positivas y buenas. Lo vamos a buscar y lo vamos a pelear. Ahí está. ¿A qué hora es la actuación? ¿La hora? A las 21 ya. Ya está, ya estamos, cerca. Media hora estamos. Perfecto. Manuel, ponele un broche a todo esto. Bueno, yo digo que vivimos en la era de la ansiedad. La aceleración del desarrollo tecnológico, dentro del cual está incluido Internet, nos expone a tiempos cada vez más rápidos, expectativas de respuesta más inmediatas. Sí. Y no por nada los síntomas, los trastornos de nuestra época son en chicos los trastornos de desatención y en adultos los trastornos de pánico. Bien. Entonces tenemos que ver cómo cuidarnos de este ritmo al que nos lleva la tecnología, porque el cuerpo sigue teniendo las mismas necesidades fundamentales que somos hombres. Claro. Entonces la respiración sigue siendo la misma y para cuidarnos tenemos que atender a los ritmos de nuestro cuerpo. Gracias, Manuel. Bueno, Martín, hemos hecho una descripción del presente. ¿Y dónde crees que vamos con este uso y en algunos casos abusos de las redes sociales? ¿Qué Bien, pasa? a llevar la atención a la persona, a resolver los problemas de raíz, el aprender a comunicarnos y los padres con los hijos, saber qué quieren sus hijos, a quiénes admiran, a qué youtubers siguen, a qué instagramer, pero preguntarles, no desde un lugar de policía, o sea, conocernos, dialogar más y que la tecnología nos amplifique para bien. Porque, ¿qué pasará si se pone como policía, controlador, un padre hacia un hijo? Creo que no es el lugar más inteligente para conocer, sino que hay que preguntarle, hacerse amigo y decirle, contame, ¿a qué querés, qué te gusta, a quiénes escuchás en internet, en YouTube, en Instagram, a quiénes seguís, y es una forma de interesarse, pero obviamente tiene que ser genuino, no puede ser, tienen que interesarse genuinamente en sus hijos. Qué bueno, interesante. ¿Queda aquí el libro? ¿Nos lo Este queda dedicás? aquí para el programa, así que lo vamos a dedicar. Perfecto, Muchas sobre gracias todo por lo la que invitación. estuvimos hablando. No, por favor, Martín, gracias a todos. Gracias. Vamos a tener música en instantes, luego de debatir sobre Internet. Mirna Manacero se prepara para actuar aquí. Un gran cierre de este sábado en Planá. Ya volvemos.